agradecemos mucho la presencia acá del doctor Francisco Durán, que es catedrático universitario, investigador y especialista en varios temas. Y uno de los temas que él más ha tocado es el tema de la informalidad, que es un tema tremendamente importante para muchos países de los que no son parte del mundo que se le conoce como desarrollado, y en el Perú obviamente también, y de una manera muy particular, ¿no? Bueno, gracias por la invitación. Un gusto estar en esta ocasión con ustedes para poder avanzar en el diagnóstico de la realidad peruana. Las cifras hablan de un 75% de informalidad en el terreno económico, pero eso abarca muchísimas más cosas, ¿no? El doctor Durán plantea de que la informalidad tiene tres niveles de presencia, ¿no? Un nivel, hay tres niveles digamos, en economía que están entrelazadas, pero que funcionan de manera al mismo tiempo separada, y además de una manera en la cual se coordina y combina mutuamente, que son la economía formal, la economía informal y la economía delictiva, ¿no? Y entre ellas hay lazos muy estrechos, a pesar de que podemos diferenciarlas de esta manera en un esquema, ¿no? ¿Cuál es la forma en que podemos plantearle esto? Yo he visto un caso en particular con cual quisiera comenzar a hablar. Voy a poner una pequeña entrevista que le hice a un joven indígena que conozco, que estaba acá de paso en Lima, y que me hace un pequeño testimonio. Nosotros trabajamos en la chacra y de ahí sacamos el producto para sacar el dinero. Cuando tenemos una ciudad cercana, ahí llevamos para vender. No nos da el suficiente, y por tal motivo ya estábamos trabajando madera, y algunos trabajan coca, y algunos se van a trabajar en la minería para tener más dinero, para vivir con eso. No hay otra opción para trabajar, de dónde para sacar el dinero, y por eso dedicamos en eso. Nos llamó mucho la atención esa entrevista, que la hice a propósito pensando en que hay un proceso en la Amazonía que yo he podido seguir de cerca, en el cual la informalidad se va estableciendo de a pocos, pero por presión externa, ¿no? Por presión, digamos, de un proceso de colonización, y por necesidad misma de la población de sobrevivir, ¿no? No son conscientes de que están destruyendo un medio de vida como es el bosque, son conscientes de esto, y sin embargo no tienen otra posibilidad que hacerlo. Él en su testimonio dice que es perfectamente legal la tala de madera, y sin embargo sabemos que el 90% de eso es ilegal, ¿no? No encontramos en este ejemplo más o menos una idea general de cómo es que se genera la informalidad y cómo es que se ha generado la informalidad en nuestra vida cotidiana, en general, en todos los aspectos de nuestra vida social. Creo que es un testimonio muy interesante que muestra que gente pobre, gente necesitada, tanto en el campo como en la ciudad, en este caso del campo, recurre a la informalidad y a la ilegalidad buscando oportunidades. Y él afirma porque no hay otra opción. Y yo creo que ese es el término clave, en la medida en que los estudiosos de la informalidad, particularmente los economistas, han considerado que hay un determinado momento en la historia del Perú, sobre todo, y América Latina y otros países del África, o por ejemplo Egipto en el Medio Oriente, donde la economía formal, tanto la privada como la estatal, ya no ofrece la posibilidad de empleo. Entonces, ¿qué hace una población que está creciendo a un ritmo muy grande por las tendencias demográficas, que está ubicada en la ciudad, donde tú necesitas dinero para poder sobrevivir, o estás en el campo y tiene grandes escaseces y necesidades cada vez más urgentes porque está más vinculado al mercado? Entonces, la opción, la única que les queda, en la medida en que lo formal no los admite, no les abre oportunidades de empleo, de trabajo, o para hacer empresa, es ir a la informalidad, que es una actividad, digamos, que transgrede la ley hasta cierto punto, pero
no necesariamente con mala intención o con malos efectos, o a la ilegalidad, que es una transgresión de la ley ya mucho más fuerte y que tiene consecuencias muy graves negativas para la sociedad. Y ciertamente no solo para la sociedad, sino también para el medio ambiente. Creo que el testimonio indica que hay esta informalidad e ilegalidad en el campo muy fuerte, como la hay también en la ciudad. De alguna manera, a partir de esta situación que estamos viendo ahí en la Amazonía, donde estamos viendo que la economía se gesta a partir de la informalidad, ¿no? ¿Sería posible el milagro económico de Calvo al Perú sin la informalidad? La informalidad tiene la gran virtud de ofrecer empleo y oportunidad, aunque sea precario, a una mayoría de peruanos ahora, de acuerdo a la estadística, y por lo tanto acolchona las limitaciones que tiene el Estado y el gran sector privado formal para poder ofrecer empleo. Son los principales generadores de empleo. Y es el sector, porque así se llama, sector informal, que tiene mayor cantidad de empresas, mayormente microempresas. Entonces, el sector como tal se ha hecho parte de la sociedad, parte necesaria para poder seguir sobreviviendo y para poder sostener un sistema que está hecho de esa manera, ¿no? Con las limitaciones que ha señalado y que son bastante obvias. Un sector formal privilegiado, chico, de altas ganancias, en la mayoría de los casos de salarios aceptables dentro de la ley, con los beneficios que le da la ley, ¿no? Por ejemplo, laboral, pensionario, etcétera. Y un gran sector informal, debajo del cual también está el delictivo, que es una economía alternativa, subterránea, que genera, pues, llena el vacío que el otro sector no puede llenar. Entonces, es perfectamente funcional. Es perfectamente funcional a todo el sistema tal como se ha vendido. No podría haber milagro económico sin la informalidad. Claro, el milagro económico es un milagro generado por un periodo en el cual hubo un nivel de demanda y de precios en casi todas las materias primas que empezó el 2012 y que terminó más o menos, el 2002 y terminó más o menos el 2014. Pero previa reformas de mercado y desarrollo de la cultura empresarial, de la cultura del emprendimiento, y ya cuando ya existía la informalidad, y ya existía la tal ilegal, ya existía el sembrío ilegal de la coca, ya existía el contrabando en gran escala. Entonces, simplemente hemos tenido un impulso externo muy fuerte que ha permitido que todas las economías crezcan, la formal, la informal y también la delictiva, y eso ha generado ese pedido que llamamos milagro peruano, ¿no? Pero yo creo que ya terminó. He estado revisando un poco de literatura, más literatura efectivamente, ¿no? De literatura literaria. Me encontré con una novela que había leído hace muchos años pensando en este tema, que se llama, no sé si la conoce, que se llama Verlaine Alexanderplatz, que es de un alemán que se llama Alfred Döblin. Y Döblin recrea la Alemania de la entreguerras, después de la Primera Guerra Mundial, y hay incluso una película sobre esto, lo interesante de esto es que la escena es el escenario, lo que ocurre, las cosas se parecen muchísimo a las que uno puede ver en el mundo de la informalidad que tenemos acá en nuestro tiempo y en este momento. Obviamente en ese momento era un país quebrado, ¿no? Un país quebrado. La informalidad es, y creo que además esto coincide con el testimonio que vimos al inicio, la informalidad viene a ser una especie de respuesta a la imposibilidad de que haya ninguna otra alternativa para poder salir adelante, digamos, ¿no? O sea, cualquier sociedad en situación de crisis va a generar la informalidad. En el mundo moderno es muy cierto, porque antes la situación era tal que
había hambruna generalizada y un nivel de desempleo que generó en muchos países en los años 30, también en Estados Unidos, una respuesta del Estado, de comenzar a dar ayuda, de generar empleo, ¿no es cierto?, para compensar esta falta de dinamismo del mercado. El Estado fue el que entró en la escena y comenzó a actuar, según los países, con un alto nivel de activismo, ¿no?, para generar empleo e ingresos y al mismo tiempo para darle al mercado la oportunidad de reactivarse. Pero aquí estamos frente a un problema más de la posguerra, ¿no?, del 50 en adelante, que se desata esta informalidad en países que se supone estaban en camino al desarrollo, todavía se les llama países en vías de desarrollo, y que nunca terminan de desarrollarse. Y la expresión de que no terminan de desarrollarse es que las economías están organizadas de una manera tal que a esta población joven, en altos números, porque había un crecimiento demográfico, concentrada en sectores urbanos, o ya en sectores rurales que no están aislados, sino están conectados al mercado, de una u otra manera, como lo señala su propio testimonio, ¿no es cierto? En las zonas alejadas del Perú, alguien corta árboles ilegalmente y los vende. Alguien planta coca y terminan yendo al mercado. Y alguien está en la minería informal en zonas de selva alejadísimas y sin embargo consiguen mercurio, maquinaria y al mismo tiempo venden el producto, ¿no? O sea, es un sector, es una nueva ruralidad, como dicen los especialistas. Entonces, si en esas condiciones, y el Perú es más extremo que otros países en este campo, no hay opción, como él dice, ¿no?, como su testimonio indica, no hay otra opción. ¿Qué te queda? Te queda ir a estas economías alternativas, así sepas que vas a estar sin derechos o que tienes el riesgo de ser afectado por las fuerzas del orden. Tú te corres ese riesgo porque tienes que llevar el pan a la mesa. Hay otra cara de la informalidad que es la ausencia del Estado, ¿verdad? Anteriormente, digamos, cuando existía el gamonalismo, los gamonales hacían la ley en cada lugar y el Estado no le importaba muchísimo si se cumplía o no se cumplían las cosas que daban mientras se alimentara, digamos, la riqueza, digamos, que se acumulaba en la capital. Y el gamonal era el dueño de ahí. Se determinó eso y ahora tenemos más bien grandes empresas, y esto es realista, además, en mi caso yo lo he podido ver además, que son los que hacen la ley en cada lugar. Son empresas legales o grandes empresas ilegales, es el narcotráfico, son los taladores de madera, etcétera, pero son los que hacen la ley, son los que definen qué se va a hacer o qué no se va a hacer, más allá de lo que diga la legislación formal. Ellos deciden incluso sobre la vida de las personas, como lo hemos podido ver con el asesinato de algunos defensores ambientales, por ejemplo, ¿no? Esta relación entre informalidad y ausencia del Estado es una necesidad para que exista informalidad. Yo creo que el Estado tolera la informalidad y convive con la delictividad, porque quienes lo manejan saben que ellos no pueden ofrecer una alternativa. Si tú tuvieras un gobierno que dice, hemos creado las condiciones para que a partir de ahora todos los que están en el sector informal tengan la obligación de registrarse, y el Estado va a poner los recursos para, no eliminar porque es muy difícil, pero sí para reducir de manera considerable la tala ilegal, el oro ilegal, el contrabando y la coca, que son las 4 grandes actividades delictivas, estaríamos pues en una situación ideal y totalmente diferente, pero cada gobierno no toca con seriedad el problema de la informalidad, evade discutir a fondo el tema de la delictividad, en parte porque sabe de que no solo no tiene la capacidad y los recursos, sino no tiene el interés realmente de combatirlas en la medida en que es el gran empleador. Ahora, es cierto, tanto en el sector formal de la economía privada como en el sector informal y el sector delictivo, hay 2 tipos de personajes, y esta es una discusión importante, porque fíjese, Matos Mar vio la informalidad como un fenómeno de campesinos y provincianos pobres que se iban a Lima y buscaban la forma de crear su propio sustento.
hacer su propia vivienda, construir sus propias conexiones con la red urbana, etcétera. Mientras que De Soto le dio la vuelta al argumento, dijo, no, están creando riqueza, son empresarios informales. Yo creo que ese es un enfoque limitado, porque en realidad estas actividades que representan, según se dice, son cálculos aproximados, muy aproximados, ¿no? Poco científicos, pero no hay otra forma, donde el 70% está ocupado en el sector no formal. Existen tanto empresas y empresarios como trabajo y trabajadores. Y por lo tanto estamos en un campo donde hay relaciones de clase social y hay jerarquía. Entonces hay grandes empresarios y medianos empresarios y pequeños empresarios informales que contratan mano de obra informal, ¿no? Por ejemplo, si uno va a las textilerías en los alrededores de Gamarra, ahí la encuentra. Y si uno ve el oro, si uno ve la tala ilegal, hay patrones del mal, clanes familiares, o narcotraficantes, o contrabandistas con mucho dinero, que a su vez contratan a miles de trabajadores, aprovechando la informalidad y el estar fuera de la ley para pagar menos salarios, para no reconocer derechos laborales, y eso les permite también un alto nivel de ganancia. Entonces, no es cierto que la informalidad sea solo laboral o popular, o que sea principalmente empresarial y capitalista, digamos, sino de que son socioeconomías, como yo he sostenido, donde hay clases sociales y donde la situación tan difícil de los trabajadores que están en ese sector de abandono por las horas de trabajo que tienen, hacen que sean muy dependientes de estos patrones y terminen defendiendo también ese tipo de actividad porque no tienen alternativa, como dicen, porque no hay otra opción. Yo tuve una experiencia muy curiosa. Le pedía delante de mi casa, había un emolientero, un jovencito, un muchachito de 14, 15 años. Y yo veía que se levantaba a las 4 o 5 de la mañana e iba a vender emoliente. Y luego a mí me conmovió un poquito el caso del chico y lo busqué y le hablaba, y me contaba que le pagaban 10 soles diarios, que dormía en el piso. O sea, una cosa trágica me parecía, ¿no? Luego yo entablaba una conversación, no sabía cómo dar una mano a este chico. Y de pronto un día me dice, conversando, me dice, esto es un buen negocio, me dijo. Así, ¿no? Le dije, ¿y qué vas a hacer? No, yo estoy juntando mi plata, me dice. Me va a comprar un par de estas carretillas. Ah, pues le digo, qué bien, ¿no? Vas a tener tu negocio. Sí, pero ¿qué vas a hacer con dos? No puedes hacer, no vas a poder trabajar con dos. Y me dice, no, pues él era de Cajamarca. No, pues me voy a Cajamarca, me traigo un cholito, me lo voy a trabajar. Entonces, había aprendido la lógica, ¿no? Se había instalado en el sistema, él iba a ser un nuevo empresario, ¿no? Es como una especie de máquina reproductora, además de toda una manera de vivir y de manera de ser, ¿no? Porque ya no es solamente el hecho de explotar, es el hecho también de entender, de suponer que la vida es así, ¿no? Que esto es, ¿no? Y que hay una lógica y hay una ética detrás de esto, ¿no? Una ética medio retorcida, pero que ahí está presente, ¿no? Es el capitalismo más duro y más brutal, ¿verdad? El más competitivo. Y el más competitivo. Y muchos que han terminado siendo grandes contrabandistas, grandes empresarios informales. Por ejemplo, uno va en los mercados y hay jerarquías entre los comerciantes. Y hay grandes comerciantes que son los que manejan las directivas. En sus inicios probablemente fueron como este chico, que empezó muy de abajo y tuvieron el talento y la oportunidad como para salir adelante, pero los menos son los que salen adelante. Ellos siempre tienen el sueño del negocio propio o de encontrar un trabajo formal, pero muy pocos lo cumplen. Esta entrevista que me llamó la atención porque fue una entrevista que hicimos en la calle. En este lugar solo trabajamos 4 horas nomás, pero más allá fuera de trabajamos más. En los días de descanso trabajo, entonces es por eso que no descanso.
Ahorita me pagan 930, con el salario anterior, desde antes de la pandemia. Sí. Ya. Pero el salario mínimo ha subido, está en 1050 ahora. Sí, no sabía. Bueno, voy a tener que informarle a mi jefe para que me pueda subir. No, yo no tenía información de eso. Yo trabajo más de 8 años. Hace 8 años atrás, un sueldo mínimo era un 550 y poco a poco, mientras va pasando los años, iba subiendo a 750, 800, hasta que se quedó en 930, hasta antes de la pandemia. Y ahora parece que ya, como usted está informándome que está a 1050, no tenía... O sea, no sabía, pues. Sí, lo que pasa es que como es un sueldo mínimo, yo que soy persona sola, no me alcanza. Yo tener un propio negocio es diferente a ser dependiente de otra persona. Por ese motivo es porque yo estoy trabajando en mi día de descanso también para poder solventar mis pagos, los pagos de mi cuarto, mi alimentación, gastos personales, y bueno, también estoy juntando un poco para retornar a mis clases, a mis estudios. El salario mínimo es no sé por qué se pelean tanto cuando suben el salario mínimo, no sé por qué les fastidia tanto que suban el salario mínimo, si en la práctica, digamos, en la mayor parte, el grueso de la economía, el salario mínimo no rige. Es cierto, sí. Rige para un sector reducido, pero a mí siempre me ha llamado la atención en este debate del aumento del salario mínimo, que siempre la CONFIEP, que es la Confederación de los Grandes Empresarios Nacionales y Transnacionales, se opone al aumento del salario mínimo. Si es durante la bonanza es porque dice estamos bien, el Perú está experimentando un milagro, no podemos complicar las cosas con un aumento del salario. Y además eso genera la informalidad. Nunca han demostrado que genere informalidad. No hay ningún estudio que indique que un aumento del salario mínimo genere informalidad. Y de otro lado, cuando hay situación de crisis, es el mismo argumento, pero diciendo que el salario mínimo no debe aumentar porque la situación es precaria, porque la situación es difícil, y que por lo tanto lo que debemos hacer más bien es concentrarnos en cómo generar empleo, y el aumento del salario mínimo genera desempleo, genera informalidad, ¿no? Pero sí es cierto, para una economía que tiene pues un 30% máximo de formalidad al momento actual, ¿cuál es el efecto del salario mínimo? Es un salario mínimo con efectos mínimos para redundar. Esta persona, por ejemplo, nos indica en su experiencia de vida, en su hoja de vida, que lo que trabaja en el sector formal no le basta, entonces ella tiene que agenciársela y buscar una alternativa, ¿no? Y eso se ha vuelto típico en el campo y en la ciudad. El multiempleo y el multiingreso, incluso también en la clase media profesional, es ahora casi una norma, porque junto con el hecho de que una parte importante de la población no gana lo suficiente, al mismo tiempo las necesidades de consumo se han multiplicado, en parte por la propaganda, en parte por la oferta de productos, por la necesidad de pagar productos nuevos como las computadoras, los celulares, ¿no? El celular es ahora indispensable. Y estamos en esa situación. ¿Cómo se arregla? Yo creo que si nosotros queremos salir de este agujero en el cual estamos, es necesario reordenar para empezar el sistema tributario, de tal manera que si el mercado no puede ofrecer empleo formal, tiene que ser el Estado. Y el Estado necesita recursos. Y la manera de obtener los recursos es por la vía tributaria. Los ricos no solo no quieren pagar mejores salarios, sino que tampoco quieren pagar más impuestos. A pesar de que tienen ganancias, por lo menos los grandes, según he podido verificar, extraordinarias. O sea, invierten como 10 y sacan a veces como 100. Y aún así se niegan. Por ejemplo, Carlos Rodríguez Pastor es el hombre más rico del Perú. Se calcula una fortuna de $5.000 millones. Yo he calculado, según data del 2021, ingresos por valor de $1.000 millones, y sin embargo forma un cartel para controlar el precio del pavo, ¿no? En los supermercados. O sea, uno de los hombres más ricos del planeta y el más rico del Perú, recurriendo a estas prácticas. Entonces, la única manera de corregir eso, porque el capitalismo es insaciable, es con regulaciones y controles.
y aunque no le gusta a muchos, con más Estado, pero un nuevo Estado, un Estado del siglo XXI. Y eso es lo que ha ocurrido a partir de la pandemia, que el paradigma de mercado, la idea del mercado como el gran generador de riqueza, la solución a muchos de nuestros problemas, incluso en la educación, en la salud, se acabó. Porque el día que comenzó la pandemia, o ahora con la crisis alimentaria, quien sale adelante y que aparece como el que puede arreglar las cosas es el Estado. Entonces, creo que estamos en un momento de transición donde hay que reconsiderar el rol del Estado para atacar problemas como la informalidad, la crisis alimentaria, la necesidad de vacunas para todos compradas por el Estado y otros problemas. Siempre he pensado que este mundo de la informalidad es el mundo ideal, es el sueño del capitalismo ultraliberal. O sea, no hay reglas, no hay normas, cada uno hace lo que quiere, cada uno hace lo que le da la gana. Sí. Y al final tienes gente muy rica, con unos carros de lujo que yo los he visto en barrios populares, ¿no? Gente que ha hecho mucho dinero ahí, no uno se pregunta cómo, pero ahí están, ¿no? Y viven muy bien, ¿no? Y por otro lado, chicos que se mueren en un contenedor, ¿no? Pero y eso, es el mundo, ¿no? Claro, nos indica que se entra a la informalidad y se mantiene en la informalidad gente que tiene necesidad o gente que tiene interés y no reconocer las leyes, no pagar impuestos y en tener esos carros sin que la SUNAT ni siquiera lo mire y le pregunte, oye, ¿de dónde tienes ingresos? ¿Por qué no pagas impuesto a la renta? Le pregunté a un vendedor de autos de lujo cuántos autos vendía al mes. BMW, Maserati, ese tipo de carros. Y me decía, me habló que era un conjunto de como 30 vendedores y cada uno vendía unos 20 autos al mes. 20 autos al mes. Le pregunté por el perfil de los vendedores, de los compradores, ¿no? Y aparte del perfil tradicional de personas de clase alta de compra, que eran minoritario, es sobre todo pequeños comerciantes de las regiones, de provincias, no necesariamente de Lima. E incluso, ¿pero de dónde salió el dinero? Sí, pues, incluso, no es lo típico, no es lo que ocurre siempre, me contó de la anécdota de personas que habían venido con aspecto muy del campo y que venían con un montón de billetes en efectivo, arrugados, dólares, y los ponían sobre la mesa y se compraban su auto. O sea, también ocurría eso, ¿no? No era todos los días, pero le había pasado, ¿no? Le había ocurrido un par de veces, por lo menos, ¿no? Sí, hemos entrado en un periodo del rico de origen provinciano, popular, que puede haber hecho dinero de muy distintas maneras, también legalmente, por supuesto. No, claro que sí. Recuerdo también en Ayacucho el heredero de una vieja casona del centro de Ayacucho, una casona con varios patios a la antigua, y quería más de $1 millón. Y cuando puso un aviso y vio a los compradores, era gente como la que tú describes. Así, ¿no? Que no pestañeaba por el precio, sino que regateaba y preguntaba como comprador, en fin, ¿no? Las características de la propiedad. Entonces creo que sí, en ese sentido el Perú ha cambiado, ¿no? En la medida en que, aunque son pocos, ahora existe el rico de origen popular. Y eso antes no existía en la época de los gamonales. Los gamonales eran hijos de la conquista, ¿no? Estos son hijos del pueblo, que han aprendido a hacer empresa, a manejar el dinero, y algunos pues tienen capacidad de compra muy grande. No molestar más, una última pregunta, una última interrogante. Vivimos una situación ahora difícil y complicada digamos, a nivel político, donde todos nos cuestionamos, ¿no? Hay también un sector político que se ha alimentado de esta informalidad y que de pronto hoy día lo vemos en el poder, ¿verdad? Es que ese diagnóstico ¿te parece acertado? No, yo creo que es cierto. Es la llegada a Lima, al Palacio de Pizarro, a los ministerios de gente de otro origen, que muchas veces no pudo entrar a la política y que ahora, por el vendaval ocurrido en las últimas elecciones, en gran parte el resultado de la pandemia, en mi opinión, porque generó una reivindicación provinciana y popular, pero no solo popular a la antigua, campesina, obrera, correcto, sino popular empresarial, incluyendo los informales,
que vieron en Castillo una posibilidad y se sumaron a ese carro y que ahora tienen presencia en el gobierno. Y en cierto sentido me parece que Castillo y su gobierno representa más que al pueblo, que es al que generalmente se refiere, representa también al pueblo informal y al empresario informal. De hecho, lo afirma, ¿no? Porque esta relación tan estrecha que tienen con la minería informal, con los cocaleros y qué sé yo, todos estos sectores están expresados explícitamente, ¿no? Hay una identidad no con ese pueblo que antes reclamaba la izquierda, sino con ese pueblo de gente, de los transportistas informales, toda esa gente que realmente ellos están representando, ¿no? Y de los constructores de provincias. Así es. ¿Quién construye las casas, los edificios en provincias? Tiene que ser empresarios de distinto nivel, no va a ser todo limeño, ¿no? Lima invierte solo en las grandes capitales, entonces es también una representación de ello. Y esta tesis suya de los tres niveles, yo creo que está bien expresada en esta representación que tenemos ahora a nivel de gobierno, ¿verdad? Es un poco... Claro, lo que pasa es que por primera vez el estrato de abajo es el que sube el gobierno. Claro. Antes los tres financiaban a los partidos, por ejemplo, el caso de Fuerza Popular. Ah, cierto. Era un partido de toda la sangre, pero lo financiaban los obreros, lo financiaban los informales, lo financiaban los grandes empresarios como los Romero, pero el monopolio de la representación lo tenía esta clase política limeña que se formó en los 90, ¿no? Ahora hay un cambio y vamos a ver pues a partir de ahora dónde vamos, pero ciertamente ha habido una democratización de la política peruana. Muchas gracias, ha sido muy amable. Muy bien, un gusto. Un gusto y muchas gracias, ¿eh? Muy amable. Bien. Mil gracias al doctor Francisco Durán por esta conversación que hemos tenido, donde hemos aprendido tanto, hemos reflexionado sobre el tema de la informalidad y nos vemos hasta la próxima. No olviden de avisar a sus amigos, a sus amigas que la tierra está asada y que ese es un tema sobre el cual hay que seguir conversando. Hasta la próxima.